A comenzar con la penúltima sesión. Quiero terminar de compartir ciertos alcances con respecto al sistema de transitividad. ¿Sí? ¿Recuerdan? La semana pasada comenzamos a descubrir en qué consiste esta caja de herramientas denominada sistema de transitividad. Una caja de herramientas a través del cual se construyen representaciones en torno al mundo. Representaciones en plural, por medio del lenguaje en uso. Este sistema de transitividad se clasifica, yo diría que son como que las tres aristas del sistema de transitividad. O sea, es como las tres palabras mágicas: procesos, participantes y las circunstancias. Los procesos indican acciones, situaciones o estados. Los participantes serían los sujetos involucrados en dichas acciones o en dichos estados o situaciones. Y las circunstancias es como que la información adicional, es la información de YAPA, no es obligatoria. Información en tanto lugar, tiempo, modo, comparación, herramienta, etcétera, en la que los procesos ocurren. Entonces, en esta portada podemos observar proceso, se fuga. Participante, Betsy. Circunstancia, como Nadine. Recordemos también que típicamente los procesos se expresan mediante verbos conjugados. Tienen que ser verbos conjugados. ¿Ok? Los participantes se materializan a través del lenguaje en uso por medio de nombres o sustantivos. Y las circunstancias se materializan, se expresan a través de adverbios, como solamente, y frases preposicionales, con un martillo, por ejemplo. ¿Ok? Esto sí lo tienen, ¿no? Como que estamos recordando, es con un pequeño repaso. ¿Ya? Y el sistema de transitividad es propuesto por Halliday. Y esta rueda yo la denomino, no se escucha muy académico, ¿no? Pero yo la denomino como la rueda arcoíris. ¿Por qué? Acá podemos vislumbrar los 6 procesos, los 6 tipos de procesos de acuerdo a Halliday, según su propuesta. Y observamos que los límites entre un proceso y otro son límites difusos. No hay una pared con techo entre un tipo de proceso y otro. Van a haber casos donde es fácil identificar el tipo de proceso. O sea, la diferencia es un proceso material de un existencial. Van a haber casos donde es sencillo, donde rápidamente nos vamos a percatar, ¡ping!, ese es un proceso material. Hay otros casos en los cuales no es tan sencillo identificar cuál es el proceso. Y hay asimismo casos específicos donde un verbo conjugado puede ser 2 procesos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el lenguaje es multifuncional y siempre carga cierto grado de ambigüedad. Eso creo que lo habíamos discutido en la semana 2 o 3, ¿no? De este curso. Ya estamos en la semana 5. ¿Eh? La semana que viene, el siguiente miércoles, ya es la última sesión. Y yo espero sinceramente que estén disfrutando la clase. O mejor dicho, no solamente las clases, ¿no? Sino la secuencia de sesiones, que le estén encontrando sentido a las discusiones que estamos teniendo. ¿Ok? A través también de casos específicos. Ok. Ya. Eso también estamos repasando. No son procesos. Recuerden que los procesos se materializan a través de verbos conjugados. Entonces, no son procesos los verbos sin infinitivo, ni los condicionales, ni el gerundio, tampoco. Los verbos en imperativo, tampoco. Las formas como hay que, tener que, en sus diferentes conjugaciones, tampoco son procesos. Algunas de estas formas pueden funcionar como circunstancias y algunas de estas formas también pueden funcionar como eh, elementos que expresan modalidad. La modalidad es otro tema.
Es otro tema, no lo vamos a ver en este curso. O sea, este curso ustedes saben que son 6 sesiones de 2 horas por semana, entonces se complica, pero modalidad es un tema, es como que otra estrategia discursiva, mucho más interpersonal, ¿no? Y que yo veo, obvio, en el curso, en los cursos que dicto en San Marcos, ¿ok? Ya, verbos como deber, poder. Ilse, tienes el audio, Ilse. Gracias, muchas gracias. Listo, listo. Verbos como deber y poder tampoco. En ninguna de sus conjugaciones no son procesos. Esos verbos también se vinculan con la modalidad. ¿Ok? Verbos en participio cuando funcionan como adjetivos tampoco son procesos. ¿Ok? Entonces, al analizar, tenemos que percatarnos qué elementos funcionan como procesos. Y los verbos que funcionan como procesos son los conjugados, a excepción de todo lo que están viendo, toda esta lista. ¿Ok? O sea, al momento de analizar, tenemos que tratar de analizar, de hacer un análisis pulcro y no ver cosas donde no las hay. Entonces yo espero que al final de esta sesión también he traído un caso como para practicar con ustedes, ¿no? Para aplicar las herramientas analíticas que estamos descubriendo y discutiendo a partir de la sesión pasada, ¿no? Que es la semana 4 y espero terminar esta semana, la semana 5. Entonces, bueno, a mí me encanta esta diapositiva, ustedes también ya la deben conocer, donde encontramos nuevamente la lista de procesos, o sea, los procesos que se encontraban en la rueda arcoíris. Acá están. Pero acá observamos los procesos y los elementos que son requeridos por los procesos. Son requeridos no de manera obligatoria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con respecto al lenguaje en uso, al analizar, también analizamos lo que se dice, cómo se dice y también lo que no se dice. Y todo discurso se encuentra atravesado por huecos y vacíos. Entonces, por ejemplo, con el proceso material, que es uno que hemos recontrarrevisado la semana pasada, ya, el agente solo puede hallarse en un proceso material. Eso lo hemos visto la semana pasada, pero no todo proceso material tiene agente. ¿Ok? De nuevo, el agente solo puede hallarse en proceso material, pero no todo proceso material tiene agente. ¿Por qué? Porque es posible omitirlo. No siempre se dicen las cosas al 100%. Y solamente un ejemplo, ¿no? El español tiene mecanismos lingüísticos, discursivos, que permiten evaporar elementos. Uno de esos mecanismos, por ejemplo, es el sujeto tácito. Recordemos que el español habilita oraciones con sujeto tácito, es decir, no se menciona el sujeto, no se explicita, no es necesario. Entonces, ese tipo de mecanismo habilita que un elemento como el agente no aparezca en una oración con proceso material. ¿Ok? Estamos como que complejizando un poco. Tenemos el proceso material, que ya lo hemos visto. Hoy no sé por qué se ha movido la estrella, pero bueno, ya lo hemos hecho. El mental también, lo vimos la semana pasada, no son, es otro proceso que requiere otros elementos, experimentante y fenómeno. Recuerden que donde hay agencia, hay responsabilidad. Y el agente solo puede aparecer en procesos materiales. Punto. Y me parece que la clase de la semana pasada terminó con el proceso relacional. Me parece, creo que hicimos los 3 primeros, ¿no? Me parece. O el verbal. A ver, no, la semana pasada terminó con el proceso verbal, ¿sí o no? Creo que sí lo discutimos. ¿Alguno de ustedes se acuerda?
Me parece que sí discutimos el verbal, pero vamos a hacer un pequeño repaso porque, o sea, lo sencillo es ubicar elementos. Eso es lo sencillo. Pero ese tipo de análisis no se limita a ubicar elementos. Ese tipo de análisis no se reduce a una taxonomía de elementos. Porque sí, pues sí es sencillo identificar, uy, si está, el verbo decir, sí está, ya, proceso verbal, ok, y con la locución. Señaló, aseveró, comentó, aseguró, afirmó, negó, adujo, etcétera. Ese tipo de verbos reportativos, con la locución, con la cita directa o indirecta, funcionan como procesos verbales. Pero la pregunta que tenemos que tratar de responder como analistas del discurso es qué es lo que se está haciendo a través de la recopilación de voces. ¿Por qué? Porque los procesos verbales, sobre todo en discursos mediáticos, habilitan la recopilación de voces. Y lo que se espera de los discursos mediáticos es de que contrasten voces. Bueno, eso es lo que se espera entre comillas. A veces lo que ocurre en los discursos mediáticos es se recopilan distintas voces entre comillas, pero el contenido es el mismo. Otra pregunta que deberíamos hacernos es cuáles son las voces que se incluyen y cuáles no, porque siempre hay un trabajo de selección. ¿Y qué se está haciendo con esa recopilación de voces? ¿Qué se hace a través de esas voces? ¿Qué es lo que se está construyendo a nivel identitario, por ejemplo, a nivel representacional? ¿Cómo se está construyendo, por ejemplo, un acontecimiento a través de esa recopilación de voces? Entonces es interesante porque la discusión que estamos teniendo el proceso material, proceso relacional, proceso verbal, proceso mental, que también la podemos aplicar a las citas. Es por eso que las citas, las locuciones, que también tienen sus verbos conjugados, eso también se analiza. Porque a través de las citas se pueden hacer varias cosas, ¿no? Ahora, discutamos. Yo les pregunto, ¿a quiénes suele citar la prensa? ¿A quiénes suele citar? Si Ah, tienen, dime, a ver, dime, Diana. yo diría que a personas, digamos, a las autoridades, entre comillas, a personas con cargos políticos, también a personas de la farándula. Ok, ok, está muy bien. Se entiende que si alguno de nosotros habla, ya no, no necesariamente lo que digamos va a aparecer en un diario. O sea, cuando se recopilan voces, hay un trabajo de selección. Entonces, por lo general, como indica Diana, se recopilan las voces de los protagonistas de una noticia o las voces de aquellos que se encuentran en un lugar de enunciación vinculado al aparato estatal o vinculado a la esfera del espectáculo. Bueno, son como que esferas que se interconectan, ¿no? La esfera política, la esfera del espectáculo y la esfera deportiva. Son como esferas que se interconectan, se superponen a veces. A ver, con respecto a la esfera política, ¿quiénes? ¿Quiénes son los seleccionados? Pregunto. No son tantos, ¿ah? Parece que son muchos, no es así. O sea, ¿qué voz puede aparecer en una portada? En los diarios principales del país. Las voces de quiénes. En portada,
En cuanto a la política, podría ser el presidente, quizás algunos ministros o algunos congresistas, básicamente esos, ¿no? Ya, ok, te agradezco, Ilse. Ya, el presidente, ya, congresistas es mucha gente, ¿ah? O sea, Algunos recordamos, más, sí, claro. claro, claro, o sea, son personas contadas con los dedos de una mano a nivel de esfera política. Ya, el presidente, bueno, el actual presidente de hace unas semanas, del Congreso, como que son algunos, ¿ah? Y de la esfera, es que yo creo que tener esta discusión en el marco de la campaña electoral, que ya está en curso. Entonces, ¿las voces de quiénes son las que circulan? ¿O de qué candidatos o posibles candidatos? De ciertos candidatos políticos, ¿no? Algunos de Mm. derecha, ¿no? Creo que Ya, los ok. más puntuales. Exactamente, son algunos, ¿ah? Algunos, algunas. Ya, pero para que la voz, es interesante, porque para que la voz de estos posibles candidatos, incluso hay algunos que están confirmados, circule, esas personas tienen que hablar públicamente. Y en campaña, eso es crucial, que la voz circule. ¿Para qué? Para generar portadas. Entonces, con respecto a la esfera política, bueno, son algunos, algunas. Y con respecto a la esfera del espectáculo, que es una esfera que a mí también me interesa analizar, ¿quiénes son? Las que generan portadas, ¿ah? ¿Quiénes son? Las escogidas. Las escogidas, escogidos. O no, no detectan ninguna, no puede ser, ¿ah? Porque sobre todo son mujeres en la esfera del espectáculo. Las que lideran las portadas. ¿Quién es? Creo que más son del espectáculo, ¿no? Preguntas. Sí, sí, Algunas del más espectáculo. conectadas con los futbolistas, parejas o exparejas. Ya, ok, ya, Ahí es se conecta, ¿no? interesante. Ya, Se es conecta lo que interesante. decías, ¿no? La política con la farándula. No, sí, La es política que es la parte interesante. deportiva con la farándula. Ujú. Ya, es interesante lo que estás mencionando. Porque efectivamente, dentro de la esfera del deporte son algunos futbolistas cuya voz puede ser seleccionada por la prensa y te puede producir una portada. ¿Ya? Pero esa atención mediática es tal que las parejas, e incluso hasta exparejas, reciben también esa luz mediática o atención mediática como por defecto. Eso es muy interesante, ¿no? O sea, da cuenta pues de la heteronormatividad. ¿Qué más? Se están olvidando, ¿ah? Porque yo quiero nombres propios, o sea, quiero que lo digan ustedes. En la esfera del espectáculo. Ah, de la esfera del espectáculo. Hay una que ha sobrevivido año tras año, que ha prevalecido. Porque la esfera del espectáculo, y esto es algo que yo digo en mis clases, la esfera del espectáculo es una esfera cruel, porque es una esfera que necesita rostros nuevos constantemente. Es por eso que prevalecer en esa esfera y seguir generando capital económico y capital simbólico es difícil. Pero hay una que otra que ha sabido prevalecer a nivel del espectáculo y mediático. ¿Quién es? Hace poco ha estado en un concierto. Sus ideas, por supuesto. Y sí es. Hace poco ha generado noticias. O sea, a nivel de redes sociales y a nivel de prensa. Porque hace poco ha estado en un concierto de un artista mundial, de Shakira, talla ¿no? mundial. Shakira. ¿Perdón? Shakira. Exactamente, exactamente, ¿te das cuenta? Entonces, sus ideas es como que la gran artista peruana que ha sabido prevalecer o ha sabido generar también, ¿no?
portadas, ¿no? Y ha tenido y sigue teniendo una gran presencia en los medios de comunicación, por lo que hace y también por lo que dice. Y lo conseguido por ella a nivel representacional, simbólico, mediático, no es poca cosa, porque son décadas de presencia mediática. Ella podría estar también Gisela Valcárcel y Magali Medina. De ahí no detecto otro artista, conductor, conductora que esté a ese nivel. O sea, que haya sabido prevalecer en la esfera del espectáculo. Tenemos esto. Ya regresamos a la esfera política. Yo les pregunto, o sea, ¿se entiende? Ya, proceso verbal. Sí, exactamente. Tenemos un verbo reportativo, tenemos a la locutora y la locución. Mi pregunta es, ¿por qué esta noticia, por qué esto es una noticia? Yo también puedo decir, no tengo COVID, porque esto es una noticia. Porque es Cualquiera de Keiko. nosotros, dime, ¿perdón? Ah, no, porque es Keiko, decía. Ya, ¿eso qué significa? Que No, tenemos bueno, que pelar la cebolla. claro, o sea, ella, digamos, como, digamos, con la historia política que tiene su padre y todo eso, y obviamente por mantenerse, digamos, en esta carrera, digamos, a pesar de año tras año, no conseguir, bueno, ni tantos años, y continuar, digamos, siempre, bueno, digamos, varias cosas de las que hace terminan en noticias. Exactamente. Está muy bien lo que dijiste, la historia política de ella, o sea, la historia política que carga. Eso ha hecho que sea también una protagonista dentro de la política peruana y que reciba reflectores mediáticos o atención mediática. La pregunta es, ¿ustedes desde cuándo la conocen? O sea, ¿desde cuándo ustedes ubican su rostro, su nombre? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo lo ubican? ¿La tienen ustedes en su radar? Mi pregunta es, ¿forever? Porque acá hay personas de diferentes edades, ¿eh? Dime, Elisa, tú estás Sí, abriendo tu... Dime, dime. desde que ascendió desde que creció su papá como presidente, pero en especial cuando asumió el cargo de primera dama, ¿no? Ya, es decir, de los Mm. 90. Más o menos, claro. Ah, ya, claro, es decir, más de 25 años, entre 25 o 30 años. 30 años de historia política. Todo eso tiene sus efectos. Uno de ellos es este capital, tremendo capital simbólico para decir, dice algo o hace cosas y ¡pim! Tienes tu portada. O tienes tu noticia. Esta noticia dio negativo a prueba. Esa es una noticia, porque se trata de ella. Pero esa historia política también tiene consecuencias en plural, o sea, incluso consecuencias inesperadas. Ya te sirve como capital simbólico para producir noticias, para que tu voz circule. Pero otra de las consecuencias de esa historia política de más de 30 años es que ¿quiénes suelen ganar una elección en nuestro país? ¿Quiénes son los que suelen ganar? Es importante que conversemos al respecto porque ya estamos a meses de una nueva elección. ¿Quiénes suelen ganar, amigos, amigas, amigues? ¿Quiénes suelen ganar? A ver el chat. Ya, ok, sí, está bien, Katherine, te doy la razón. ¿Qué más? Estoy leyendo el chat, pero hay algo más. Por ejemplo, hay un elemento, un factor que comparte Alberto Fujimori cuando ganó y Pedro Castillo cuando ganó. Hay un factor que ambos comparten. Cosa esa.
O mejor dicho, lo voy a hacer de otra manera. Hay algo que el padre de Keiko Fujimori tenía cuando postuló por primera vez, y ese algo es, no lo tiene ella, no lo tiene la hija. ¿Qué cosa es? Creo que él no era conocido, ¿no? Exactamente. Exactamente. O sea, acá en el Perú suele ganar el candidato outsider, el desconocido, el nuevo. Es por eso, es uno de los tantos porqués la señora hasta ahora no gana. Eso es uno de los tantos porqués. Porque sí, bueno, carga un capital simbólico interesante. Ese reconocimiento social, el hecho de que la señora diga, no, no, no digas negativo y ya tienes tu noticia. Pero eso también tiene ese capital simbólico de reconocimiento, ¿no? Esa historia política también te desgasta. Y no se vincula, ¿no? No se enmarca dentro de este tipo, este candidato que gana, que suele ganar la presidencia. El nuevo, el outsider. Entonces, miren, estamos como que estamos problematizando las luces y sombras. Luces y sombras en la historia política de nuestro país partiendo del proceso verbal o problematizando el proceso verbal. Entonces, sigamos con la discusión en torno a las campañas políticas. Ya. Creo que me parece que la señora ya, creo que ha confirmado que va a participar en la elección del 2026, ¿no? Me parece que sí, ya lo hizo, ¿no? Pregunto. Sí, yo creo que ya Ya, ok, ya. Pero participó digamos otra que vez. sí, sí es candidata, sí es candidata. Ya. Pero ella a partir de agosto de este año comenzó a dar entrevistas. Y hace unos minutos mencioné, ¿no? Sí, es importante dar entrevistas, porque es una manera de que tu voz circule. Si no hablas, no tienes locución. Entonces no se produce una locución que pueda ser captada o recopilada por la prensa. Entonces, lo interesante es, ya, estoy leyendo, Keiko Fujimori admite que Marvito le fue infiel en su matrimonio. Está el proceso verbal, el admitir. Cruzó una línea de la que no había regreso, la locución. ¿Qué se está haciendo a través de esa locución? Porque es una locución extraña, porque ella no suele hablar de su vida privada, pero hace unos meses lo hizo, lo comenzó a hacer. ¿Qué se está haciendo? Y en el marco de la discusión que estamos teniendo con respecto a ella y su historia política y el tratamiento mediático que ha tenido. ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué hablar de la vida privada? Justo ahora. Podría ser por generar quizás más simpatía, empatía, ¿no? Con el público Exactamente, elector, ¿no? Eso. exactamente. Es otro Puede rostro. ser. Mm. O sea, es un nuevo rostro que ella no ha solido mostrar en las últimas elecciones, en las elecciones en las que ha competido, que es un rostro más humano. Y es una manera de refrescar su imagen. No sé, o sea, no sé si le alcance, no sé si le alcance para convertirse en outsider. Es difícil, lo tiene bien difícil, ¿no? Pero es como un intento de humanizarse. Vamos a ver si le alcanza.
A ver, el chat. Ya lo que está escribiendo Katy también en el chat, efectivamente. O sea, el voto femenino, ¿no? Efectivamente. Ahí está, muy bien, muy bien. Y ahora quiero avanzar un poquito. Bueno, esta es la respuesta. Bueno, esto, ¿se dan cuenta? La intersección entre la esfera política y el espectáculo. Ahí está, pues. También tenemos el locutor, el proceso verbal y la locución. Ok, sigamos. Creo que ya lo vimos, esto ya lo vimos, pero quiero pasar a esto. Ya, ya pongámonos serios. ¿Qué detectan ustedes acá? También, o sea, incluso se encuentra resaltado el proceso verbal. Tenemos el proceso verbal, la locución y la locutora. Sin nombre y apellido, creo que se entiende por el caso, pero tenemos locutora, locución y el proceso verbal. Sigamos problematizando, porque acá tenemos que ir más allá. Ya, sí está el proceso verbal. Sí, sí, sí está el proceso verbal. Ok, check. La problematización va con respecto a, ya hemos visto el caso anterior, una mujer política que carga una historia política, ¿no? La señora Fujimori, y cuando la señora habla, su voz circula como de manera automática. O sea, cuando habla en la esfera pública. Tenemos este caso. Relató por primera vez a la prensa una de las tres mujeres que mañana darán su testimonio ante la Sala Penal Nacional, lo que les ocurrió en 1984. Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia de 1984 a 2017? ¿Cuántos años han pasado? Mejor pregunto, ¿eh? Mejor pregunto. O sea, tienen la calculadora ustedes ahí en la mano, por favor, de la computadora. ¿Cuántos años son? ¿Más de 20? ¿Más de 30? Pregunto, pregunto. Ustedes saben que eso está grabado, se va a compartir en redes sociales. Así que, ¿cuál es la diferencia de años? ¿Más de 20, más de 30 años? Más de 30, ¿no? A ver el chat. Ya, gracias. Más de 30. Gracias por confirmar. ¿Qué tenemos acá entonces? Más de 30 años. Eso no quiere decir que alguna de ellas no haya hablado. Pero una cosa es que hablemos, una cosa es que alguien hable y otra es que su voz sea recogida por la prensa. Esa es otra cosa, es un salto. Estamos discutiendo que hay ciertas personas en la esfera política, en la esfera del espectáculo y en la esfera del deporte que tienen ese salto o ese capital simbólico para que su voz circule. Pero no todas tienen eso, como de manera automática. No todas las personas tienen eso. Mi pregunta es, ¿qué es lo que gatilló que la voz de una de ellas circule a través de la prensa? Por primera vez. La respuesta está en el mismo extracto. A ver, el chat, perdón. O sea, ya, pero, a ver, vuelvo a preguntar, ¿qué fue lo que gatilló, lo que hizo posible que la voz de esa mujer sea recopilada por la prensa? Porque eso no es automático, ¿eh? Esa recopilación no es automática. No para todos, no para todas. Entonces acá pasó algo. ¿Qué cosa? La respuesta está en el mismo extracto. Ya, lo que está escribiendo Katherine en el chat, el proceso penal.
¿Se dan cuenta? O sea, la Sala Penal Nacional, me imagino que no es cualquier cosa. Es interesante porque acá vemos la interconexión, la intersección entre lo mediático, lo judicial y lo discursivo. Ellas pudieron haber hablado antes o durante estos 30 años que han pasado, pero otra cosa es que su voz sea recogida por la prensa. Y acá tenemos un proceso judicial que habilitó, que gaitilló la recopilación de esa voz y hacer que esa voz circule. Interesante. Entonces, tenemos los procesos que ya hemos revisado hasta ahora, ¿no? Revisado y discutido, es importante discutir, sobre todo en estos tiempos. Proceso material, mental, verbal. Nos faltan tres, que observamos que son como que los que menos ingredientes requieren. Yo no sé por qué se ha movido el rectángulo a celeste, pero debería estar más arribita, ¿ya? El proceso relacional, el existencial y el comportamental. El proceso relacional, como ustedes observan, requiere dos elementos, portador y atributo. El proceso existencial solo un elemento, así como el comportamentante. Eso no los hace menos importantes, ¿no? Con cada tipo de proceso algo se hace. La selección del proceso tiene como consecuencia que un evento se haya representado de cierta manera. Y como estamos observando, hay procesos y procesos. No todos exigen, cada uno de estos procesos exige, no me gusta a mí el verbo exigir, mejor requiere diferentes ingredientes. A ver. Ahí me encantan los procesos relacionales, porque tienen la apariencia de ser poca cosa, o sea, de no ser importantes. No, sí lo son. Son súper potentes, porque en su simplicidad radica su potencialidad. Los procesos relacionales no tienen agente. Ya, obvio, pues no tienen agente. La gente solo puede estar en proceso material, pero tienen otros elementos. Portador más atributo. El proceso relacional puede reducirse a la siguiente ecuación. Portador igual atributo. Portador igual atributo. O portador tiene el atributo. Eso es todo. Esa es la ecuación de los procesos relacionales. Súper simple. Pero en su simplicidad encontramos su potencialidad, porque a través de procesos relacionales es posible reducir la complejidad. ¿Qué es lo que se hace con los procesos relacionales? Ya, valga la redundancia, se construyen relaciones. Estos verbos construyen relaciones e identidades. A igual a B, punto. O A tiene B, punto. Entonces, se reduce, se aplana la complejidad. Y estos tipos de los procesos relacionales como que tiene como consecuencia que no, que piense que sea imposible que las cosas, que hace que reduce la complejidad a tal punto que hace que sea difícil imaginar las cosas de otras maneras, porque se aplasta la complejidad y se la reduce a una ecuación de A igual a B. Vamos a discutirlo con casos específicos, ¿ok? Acá, por ejemplo, ¿dónde está el proceso relacional? Este es un caso como para practicar, ¿ya? Pero he traído uno para discutir lo que acabo de decir. ¿Ya? ¿Dónde está el proceso relacional? ¿En qué verbo?
Chat. Ya, exacto, exacto. Estoy leyendo la portada. Batters es un charlatán. Portador, Batters. Atributo, un charlatán. Punto. A igual a B. Punto. Lo siguiente, lo que sigue, eso no es transitividad, eso no es proceso. Porque yo he dicho que el verbo deber, no, eso no es transitividad. Ok, ya, ¿dónde? ¿Dónde está? Las portadas, ¿no? Bueno, ¿dónde está el proceso relacional? Tiene, Exacto. Portador, esposa, estoy leyendo. Portador, esposa de Cueva. Atributo, más pruebas contra ella. Más pruebas contra Pamela, perdón, voy a leer bien. Ya, A tiene B. Ok, sigamos. Ya, ¿dónde está el proceso relacional? Es interesante los efectos identitarios, ¿no? Los efectos en la construcción identitaria que tiene este proceso, que carga este proceso. ¿Dónde está el proceso relacional? ¿En qué verbo? is, Ya. Portador, Kimberly García. Atributo, the moment. Y se la construye identitariamente de cierta forma, es decir, como lo máximo. A igual a B. Acá también. Es como A igual a B. Yo sé que no es el verbo to be, yo sé que no es el verbo ser, pero en este caso el verbo valer funciona como el verbo ser. ¿No? Portador, Melgar. Atributo, un Perú. Y acá, ¿dónde está el proceso relacional? Porque encontramos la ecuación, ¿ah? Sí se produce la ecuación que les acabo de compartir. ¿Dónde está el proceso relacional? Yo sé que no es el verbo ser, pero es un verbo que funciona como el verbo ser. A ver, el chat, chat, chat. encostar, Ya, exacto. Precio del pollo, estoy leyendo, portador, atributo, casi 12 soles por kilo. En Lima, circunstancia del lugar. Súper, ok, ya. Vamos a los casos más, un poco más serios. Bueno, lo del precio del pollo es serio, es un tema serio, la verdad. Acá. Acá tenemos un proceso relacional que va a perseguir a la expresidenta. ¿Sí o no? Porque ella tiene ella ha pronunciado varios procesos relacionales, ¿no? Que la van a perseguir. Tenemos esto. Uno no es el Perú. Tenemos la negación. O sea, esa negación importa. Portador, Perú. Puno, perdón. Portador, Puno. Atributo, no Perú. ¿Qué es lo que se está haciendo? Por medio de ese proceso relacional. Para que nos demos cuenta de la potencialidad de los procesos relacionales. ¿Qué es lo que se está haciendo? Tan solo describir, ¿qué se está haciendo? ¿Por qué esa oración con ese proceso relacional la persigue? Ya lo que está escribiendo Carmen, ok, ok, muy bien. A ver, ya, lo de excluir. Ya lo que está escribiendo Catherine, lo que acaba de escribir Catherine en el chat, ya, excluye. ¿Qué más? Se entiende que acá no estamos hablando tan solo de términos geográficos, ¿no? Sino acá estamos hablando de las personas.
El compuno no es el Perú, se está excluyendo a las personas, incluso hasta quitándoles, arrebatándoles la ciudadanía peruana. ¿Se dan cuenta? Todo lo que se hace a través de un proceso relacional, así de sencillo. O sea, los procesos relacionales habilitan oraciones así lapidarias, ¿no? Sencillas, pero miren toda su potencialidad. Y sus consecuencias simbólicas, es por eso que esa oración la persigue a la expresidenta. Y acá, seguimos con los procesos relacionales. Ya, proceso relacional. Ya, verbo ser, sí. Portador, en este caso portadora, la expresidenta. Atributo, la mamá de todo el Perú. ¿Qué se está haciendo? También, es proceso relacional lapidario. Es como una sentencia. Ya. ¿Qué se está haciendo? Ella se está autoconstruyendo identitariamente de cierta forma. Ya, como la madre de todo el Perú. Ok, ya, pero los constructos identitarios son dialógicos, tienen un carácter relacional. Y una madre es madre ¿por qué? ¿Qué elementos requiere para que alguien se convierta en mamá? Hijos, Pero por supuesto. Entonces, ¿quiénes serían los hijos de acá? nosotros. La manera en que lo dicen, ¿no? Es interesante ya. Soy la mamá de todo el Perú. Entonces, la señora se ha autoposicionado a nivel identitario de cierta manera. Y paralelamente nos posiciona a nosotros de otra forma. Entonces, tenemos los conceptos identitarios de la madre y los hijos. Ahora, ¿cuál es la relación entre madre e hijos? O mejor dicho, ¿cuál es la figura de autoridad? ¿La madre o los hijos? La madre. Pero por supuesto. Normalmente se dice que hace todo por nosotros. Ya, exactamente. Ya lo del respeto, a la mamá no se le contesta, no debemos quejarnos ante la madre, etcétera, y todos esos imaginarios. Pero, o sea, se entiende. Mire, ya con esto, ya soy la mamá de todo el Perú, estoy leyendo, posiciona a los ciudadanos de cierta manera, es decir, no como ciudadanos, no como ciudadanos, sino como hijos en las niños. ¿Se dan cuenta las consecuencias simbólicas? Justo estoy leyendo lo que está acaba de escribir Carmen. Las consecuencias simbólicas de este proceso relacional. Es en el marco de una crisis política, en crisis institucional, crisis económica y la caída también del ciudadano, ¿no? De la caída del sujeto ciudadano en medio de esta crisis. Y materializada, esta caída materializada en ese proceso relacional. Bueno, bueno, sí. Acá el proceso relacional con el verbo tener, ¿no? Y portadores, que cuya cuya estoy leyendo, atributo cuota de poder semejante a. Ya. Ok, sigamos. Ya. Este caso. ¿Qué tenemos acá? Otro proceso relacional. Portador, las estrellas. Atributo, no bonitas. A ver, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos como portadores
La celulitis, las varices, las pecas, el acné, ¿no? Características del cuerpo, de los cuerpos, rasgos de los cuerpos, y como portador, y como atributo, horribles. A igual a B. Se entiende que esta representación tiene consecuencias, ¿no? Se tiene consecuencias incluso para que nos demos cuenta, ¿no? De la potencialidad de los procesos relacionales. Tiene como consecuencia incluso en la manera en que nos vemos al espejo cada vez que nos levantamos, o en la manera en que evaluamos nuestro rostro o nuestro cuerpo cada vez que lo observamos. Porque es que una representación A igual a B que te imposibilita ver las cosas de otra manera, que tiene consecuencias en uno, en cómo nos observamos a nosotros mismos y en cómo observamos a los demás. Se dice que esta representación, ¿no? De partes del cuerpo, elementos del cuerpo, características de los cuerpos, como horribles, entre comillas, ha circulado, lamentablemente no es nada del otro mundo. Circulan. Y es una representación, o sea, circulan en redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Es una representación muy conveniente para la industria cosmética, es la farmacéutica. ¿O no? Incluso la industria de la salud. ¿Están ahí? O sea, a nivel económico. ¿Están ahí, perdón? Sí, 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 profesora. estamos. Ya, ok, ok. Entonces, tiene consecuencias, es una representación que tiene consecuencias en uno, en la manera en cómo nos vemos y vemos a los demás, pero también tiene consecuencias económicas, porque tiene sus esferas, donde esta representación es muy conveniente. Ok, acá. Mismo proceso. Los portadores, el portador, ya, la estría, la celulitis, los rollos, las estrías, ya, mismo portador, pero lo que cambia es el atributo. Ya no es la palabra horrible, tenemos otra palabra, normales, naturales, normales, y cambia la representación. O sea, las luchas representacionales son posibles, incluso hasta necesarias, como en este caso. Pero para que esta lucha representacional se produzca, es necesario representar las cosas de otras maneras. Y también es necesario que esa representación se produzca discursivamente y circule. Se entiende que esta representación es la que ha circulado más. O sea, a lo largo de los años, al punto de tener consecuencias incluso en una misma, en uno mismo. ¿Ya? Esta representación es otra, que es mucho más reciente. ¿Ya? Es parte de la lucha representacional y los cambios no son de un día para otro, son graduales. Pero para que un cambio representacional se produzca, es necesario, el primer paso es decir las cosas de otras maneras. En este caso, lo que ha cambiado, lo que está cambiando, sería el atributo. ¿Ok? Y acá, a ver, acá, vamos a ver. Ya, se dan cuenta, seguimos con las luchas representacionales. ¿Se acuerdan de este mandato? Creo que duró una semana, ¿no? ¿Se acuerdan de él? Pregunto. ¿Se acuerdan de ese señor? ¿Se acuerdan de esa semana? Porque fue una semana, me parece. Ya, ya, ok, ya, sí, sí nos acordamos de él, ok. Ya, el señor duró una semana.
como presidente de la República. O sea, su mandato tuvo fecha límite. ¿Por qué? Uno de los por qué fueron las manifestaciones. Y una de las maneras en las que se luchó, en las que se resistió en contra de este mandato, fue por medio de un proceso relacional. O sea, la lucha, esta resistencia cívica, no solo se produjo de esta manera, como se está captando en la imagen, también por medio de una oración, con proceso relacional, y que por un día o dos se encontró en todos lados. Ahí está. Portador, Merino. Atributo, no es mi presidente. No es, no presidente. Y es una manera en la que se combatió, en la que se resistió, en que se produjo resistencia ciudadana ante ese mandato. Luchas simbólicas a través del lenguaje en uso. Interesante. Entonces, tenemos acá proceso material, mental, relacional, verbal, ¿no? Ya estamos los 4. Nos faltan 2. Los existenciales y los comportamentales. Son otros procesos que habilitan otras cosas. ¿Ya? Tampoco tienen agente. No, no tienen, pues, no tienen. Tienen otros elementos. ¿Ok? Vamos. Acá. El caso Repsol. Si nos acordamos, ¿no? Por si acaso, lo pregunto, ¿no? Por si acaso. Ya. Los procesos existenciales tampoco tienen agente. Tienen solo un elemento, el existente. Nada más. Y son procesos que dan cuenta del acontecimiento de algo, pero sin decir nada más al respecto. Es por eso, perdón, es por eso que entre los verbos, típicamente que se vinculan con los procesos existenciales, encontramos haber, ocurrir, producirse. O sea, el proceso existencial funciona como una varita mágica. ¡Ping! Algo pasó. Punto. Súper sencillo, pero en su sencillez encontramos su potencialidad. ¡Ping! Proceso existencial. ¡Ping! Algo pasó. Punto. Nada más. Acá, por ejemplo. ¿Dónde está el proceso existencial? El único elemento requerido por el proceso existencial es el existente. Nada más. ¿Dónde está el proceso existencial? Es ping, algo existe. Algo pasó. Ping. ¿Dónde? ¿Se produjo? Exactamente, exactamente, se produjo. Existente, un derrame de petróleo que las ciudades estimaron, ya todo eso es el existente. Ok, ya cómo así, cómo así el derrame, ya eso no. Todo eso resulta evaporado por el mismo proceso existencial. Acá, esta portada ya la hemos visto. ¡Ping! 20 hay playas contaminadas. Hay 20 playas contaminadas. ¡Ping! ¿Perdón? ¿Y qué pasó? No, 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 no. Solo el existente. Existente, 20 playas contaminadas. Punto. El proceso existencial funciona como varita mágica. ¡Ping! Algo existe. Punto. Nada más. Acá. ¿Dónde está? El proceso existencial. ¿Dónde está el verbo que funciona como varita mágica? Sospechan. No, no, sospechan no. Sospechan es otro proceso, sería como mental. Hubo. Exacto, hubo. El verbo haber, por lo general, es proceso resistencial. Haber sin participio, porque el verbo haber puede funcionar como auxiliar, pero acá no.
PIN, existente, negligencia de personal de Repsol. Ese es el existente. En el primer párrafo hay un proceso existencial. ¿Dónde está? Encima con palabras medio extrañas, ¿ah? ¿Dónde está? Se generó. Exactamente. Se generó existente un afloramiento controlado de remanentes. Algo será esa cosa, ¿no? Un afloramiento controlado de remanentes. Bueno, algo será. Ese sería el existente. ¿Ya qué pasó? ¿Cómo así? Ya, no hay. Anulado por el proceso existencial. Es interesante porque el proceso existencial ilumina cierto aspecto de la realidad. En este caso, un afloramiento controlado de remanentes, pero al mismo tiempo oscurece. Por eso, en la sencillez de este proceso se encuentra su potencialidad. Bueno, acá, ¿dónde está el proceso existencial? ¿Dónde está? Ocurrió. Exactamente, exactamente, ¿no? Y evapora elementos. Parece que sí, o sea, obvio si tenemos el existente. Ese episodio, algo será, pues, ¿no? O sea, ese episodio es el existente. Lo que está entre comillas es como que un añadido de quien está citando. Ese episodio que ocurrió en nuestro país, bueno, o sea, algo pasó, bueno, un episodio, eso es lo que pasó. Bueno, ya. Ya, pueden googlear el caso, pueden googlear el caso. O sea, sí, es necesario googlearlo, ¿no? Y contrastar información. Ya. ¿Dónde está? Bueno, ¿para qué voy a preguntar dónde está si está resaltado? Proceso existencial, verbo haber. ¿Qué se está haciendo? Es este caso, ¿ah? Por si acaso. No parece, ¿no? No parece. Es este caso. ¿Qué se está haciendo? Mm, Al decir hay deslices, me parece que, bueno, en primer lugar pone a las personas que atacaron a estas personas como terroristas, ¿no? Ujú. Ni siquiera Ya. explican tampoco el motivo de ese desliz, ¿no? Ok, ok. Es interesante porque el existente sería deslices. Entonces, ¿qué cosa es un desliz? Pues este es el evento, este es el evento. Ya. ¿Qué cosa es un desliz? Les pregunto a ustedes. Un error involuntario. Ya, claro, un desliz es como un ups, ups. Ujú. Ese es un desliz. Ups, y la vida continúa. O sea, ups, no pasó nada y uno continúa. Ese es un desliz. Una casualidad, algo que pasó y bueno, uno resuelve y uno continúa. Ese es un desliz. Es interesante, ¿no? Es interesante porque acá tenemos un eufemismo. Porque la palabra desliz acá está sirviendo para nombrar esto. Es una manera, como que te están escribiendo en el chat, ya, obvio, no hay agencia. En toda guerra y desliz estoy leyendo, ahí no hay agencia, no hay proceso material. Tenemos un proceso existencial que solo requiere un elemento existente. Y acá el existente es deslices, que es un eufemismo. Entonces no hay agencia, y si no hay agencia no hay responsabilidad. Y este evento está siendo, bueno, sí está siendo, por lo menos está siendo representado, pero como un ups. Pasa, pues, ups, pasa, pues pasó.
ups, esto. Es interesante, ¿no? Cómo se ilumina discursivamente un evento. Iluminar discursivamente un evento de cierta manera. Entonces nos percatamos, los verbos importan, porque no es lo mismo un proceso material a un proceso existencial. Los verbos importan, las palabras importan. No es lo mismo la palabra crimen a la palabra deslices. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias simbólicas e incluso hasta legales diferentes. Continuamos. Entonces acá tenemos los procesos, o sea, todo lo que hemos avanzado, los 5 tipos de procesos, y el último, que es un proceso también súper interesante, con el que se hace cosas, ¿no? Cosas en plural, a través de este proceso, el comportamental. Y el comportamental requiere solo un elemento, el comportamentante. Los procesos comportamentales tampoco tienen agente, eso es obvio, no hay agente, pero solo otro elemento, el comportamentante. Son procesos interesantes porque pensando en la rueda arcoíris que hemos discutido, ¿no? La rueda de Holiday, la rueda arcoíris, donde los límites entre un proceso y otro son límites difusos. Es por eso que se trata de procesos que están entre lo mental y lo material. Se experimentan, pero tienen consecuencias materiales. Parecen acciones, pero se experimentan, no se hacen. O sea, son procesos medio extraños. Es un proceso extraño. ¿Por qué? Porque no hay control sobre lo que se está haciendo. Son procesos que tienen consecuencias, pero no hay control sobre lo que se está haciendo. Es por eso que no llegan a ser materiales, sino mejor dicho, comportamentales. Y este tipo de procesos se vinculan a acciones fisiológicas o que se vinculan con la psicología. Ejemplos prototípicos, ¿ah? Morir, ya uno no tiene consecuencias uno no tiene control sobre la muerte. Toser, ya tampoco hay control. Cuando lloramos, tampoco tenemos control. Enrojecerse, palidecer, con respirar, ya respiramos, no hay control. Es por eso que no son procesos materiales. Soñar, sonreír, mirar, probar, escuchar, crecer, vivir. No tenemos control sobre esas acciones. Es por eso que no llegan a ser procesos materiales. Recuerden que una de las dimensiones de la agencia, y recuerden que la gente se encuentra solo en procesos materiales, es que es el control sobre lo que se hace. Entonces, como hay control sobre lo que está haciendo, sobre lo que uno hace, por eso que hay consecuencias en términos de responsabilidad. En este caso no, con los procesos comportamentales no. No hay control, entonces no hay responsabilidad. Ok. Acá. ¿Dónde está el proceso comportamental? Oír. Oír. Proceso comportamental, no hay control. Acá. ¿Dónde está el proceso comportamental? Fallece. Exactamente. Exactamente. El verbo fallecer se vincula con los procesos comportamentales. No hay control sobre el fallecimiento. No hay control. Ya. Acá. Manifestaciones. ¿Dónde está el proceso comportamental? El fallecer. Exactamente. Exactamente. Pero es como que una forma, una frase medio extraña. A ver, leo. Joven de 16 años fallece durante protesta en la provincia de Virú, en La Libertad. Entonces uno como lector se queda pensando, ¿no? Pero no es explícito, ¿se entiende? Porque hay como que información extra, porque tenemos una circunstancia de tiempo
durante protesta, lugar en la provincia de Virú, más lugar en La Libertad. Entonces uno como lector se queda pensando, o sea, podemos pensar, ¿no? O sea, obvio, falleció, pero algo quizás, quizás, algo más pasó. Quizás, pero no es explícito. Porque incluso el verbo fallecer es más suave que morir. Pero ya, exactamente, exactamente. Se vincula con un proceso natural. O sea, es interesante, ¿no? Porque acá uno, como lectores, podemos preguntarnos, pero ¿fue un fallecimiento natural? ¿Falleció de manera natural? Y nos queda la duda por la circunstancia de tiempo. Y acá, esta es una super portada, ya la hemos visto. Ya. Está el proceso conductual, comportamental, murieron. Pero acá la negación también lo es todo. Civiles no murieron. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Y acá tenemos una portada donde la mirada multimodal es requerida, es necesaria. O sea, contemplar los recursos lingüísticos, ya, es importante, por supuesto. Pero por medio de los recursos lingüísticos se representa el mundo. Pero hay otras maneras también de significarlo, otros modos de representación. Acá la imagen lo es todo. La imagen complementa, se articula con el título. Pero es interesante porque ya depende del lector si es que capta o no. O sea, es como dejar, es una portada donde se deja al lector la interpretación. Quien entiende, entiende. ¿Me entiendes? ¿Estás captando lo que estoy diciendo? Con respecto a esta portada, es como, quien entiende, entiende, ¿no? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, profesor. Ya, ok. Es como esta frase en inglés, when you know, you know. Ok, ya, y acá. Ya. De nuevo, este proceso conductual, comportamental, el verbo morir, miren, y ya, de nuevo, esta circunstancia de tiempo, tras ser violada y drogada por un hombre que conoció en internet. Y acá, como que la lucha representacional, porque primero tenemos el título de la noticia, ya, el reposteo. Entonces, la lucha representacional no murió. ¿Cómo son las consecuencias, pues, de ese proceso conductual? Porque ese proceso conductual con el verbo morir se vincula a algo natural, a causas naturales. Ya, la adolescente no murió, estoy leyendo. La asesinó su violador. Es otra manera de representar el mismo evento. En este caso, la segunda oración, ya tenemos proceso material, el verbo asesinar. Agente, su violador. Ok. De nuevo. ¿Se dan cuenta? Ay, perdón. Ya, falleció. Ya, proceso conductual, pero algo, ¿no? Nuevamente, con estas circunstancias de tiempo, donde se brinda más información, ¿no? Estoy leyendo, tras resultar herido en los enfrentamientos con la policía, informó la Defensoría del Pueblo. Ya, ok. Acá, ¿dónde está el proceso conductual? Desmayar. Exacto, porque uno no tiene control en torno al desmayo. Entonces, pues también, proceso conductual. Ok. Bueno, cosas que pasan en las elecciones. También. Quedarse dormido, ¿no? Proceso conductual. No hay control. Simplemente pasa. Ok. Entonces, tenemos acá
todos los procesos, los 6 procesos, ¿no? Los hemos discutido. Recordemos que cada proceso requiere diferentes ingredientes. Entonces vamos a comenzar a practicar. Un poquito, ¿ok? Un poquito. Para que estas herramientas se asienten en uno, ¿no? Entonces practiquemos, ¿ya? A ver, sin miedo. ¿Qué encuentran acá ustedes? ¿Qué tipo de proceso? Esto El, del de- 17 de noviembre, dime. el devolver sería material. Sí, exacto. Volver, esos verbos de movimiento suelen ser materiales, ya. Volver, ¿qué más? ¿Cuál es el proceso que se repite? Material. Exactamente. En todos los párrafos, ¿ah? En cada uno de los extractos, ¿ya? Volver, participar, iniciar, reafirmó. Ya, todos esos verbos son procesos materiales, ¿no? Que tienen consecuencias simbólicas en la manera en que el presidente es representado en la cuenta de la presidencia del Perú en X, como un hombre que hace cosas. Porque se entiende que él aparece, ¿no? Él aparece como agente. Ok, ya, ¿dónde está? Logró. ¿Qué tipo de proceso sería? Logró. ¿Qué tipo de proceso sería? Sin miedo, ¿ah? Conductual no es, ni en 1 millón de años, ¿ah? A veces para identificar el tipo de proceso, yo recomiendo primero pensar qué proceso no es. Ya. El verbo lograr, ¿no? Estoy leyendo, Martín Vizcarra logró más popularidad gracias a, ya. Ese no es proceso conductual ni en 1 millón de años. Existencial, menos. Ya. Entonces, ¿qué nos queda? Relacional tampoco es. ¿Ante qué tipo de proceso nos encontramos? Mental. No, está cerca. Yo diría que es un material a nivel de Químico. consecuencias. Ya, ok. O sea, los mentales se vinculan con lo que hacemos acá, ¿no? Con el raciocinio y también con el mundo de las pasiones. Ya, esos son los mentales. Acá, el verbo revelar. Se reveló. ¿Qué tipo de proceso sería? Verbal. Ya, ese es verbal. Tenemos locutor, Vizcarra, locución, me invitó unas frutitas. ¿Ya? Invitar sería proceso material. Ya, ok. Ya. Proceso. Material. Ya, material nuevamente. No, exactamente por las consecuencias. Recuerden que los procesos la agencia tiene 3 dimensiones según Duranti, ¿no? Las consecuencias, son acciones que tienen consecuencias, ¿no? En uno mismo o en otros. Ya, entonces, eso, cuando tenemos eso, de todas maneras es un proceso, estamos ante un proceso material. Y España como agente, paciente, Turquía. Por las eliminatorias, eso es como circunstancias de causa, ¿no? Sí, acá. ¿Ante qué proceso estamos?
Sin miedo, ¿ah? Sin miedo. Verbal no es, ni en 1 millón de años. ¿Perdón? Podría ser existencial. Tiene algo. Es que como O sea, auto no es es que raro está muy bien. Pero los comportamental. agentes, ya, está muy bien, pero los agentes no necesariamente tienen que ser seres humanos, ¿ah? Ok, ok. Ya, no, no necesariamente tienen que ser seres humanos los agentes. ¿Ok? Es por eso, por las consecuencias nuevamente de estas acciones, yo diría que estamos ante procesos materiales, por las consecuencias. Y también porque se trata de eventos, de acciones que están sujetas a evaluación. Y por el grado de responsabilidad y todo eso. Es por eso que, sí, proceso material. ¿Ya? Y acá solo uno de los verbos o elementos que se vinculan con los verbos, ya, funciona como proceso. Poder, que estoy leyendo, la palabra puede, ya, eso no es transitividad. Eso ya lo dije, no es transitividad. Competir, tampoco, eso no es transitividad, es un verbo en infinitivo, no entra, no es proceso. ¿Ante qué tipo de proceso estamos? Relacional, ¿no? Es Exactamente, exactamente. Pan con chicharrón, portador, atributo, el pan con lomo saltado. Listo. O sea, perdón. Portador, el único que puede competir contra el pan con chicharrón y hace todo eso es el portador. Y acá, pongámonos serios. Proceso. Comportamental. Ya, exacto. Ese verbo morir es comportamental. Ujú. Ya, pero nosotros, ya leyendo esa circunstancia de tiempo, nos damos cuenta que no se trata de una muerte natural. Pero no es explícito, esa información no es explícita. Ya, proceso. Material. Material, ¿no? Exacto, Sí. material, sí, claro. Porque cambia el mundo. O sea, hay un cambio. Entonces, no. Cuando hay cambios, proceso material. Cuando hay cambios, hay consecuencias, proceso material. Ok, proceso, procesos. Reconoce, ¿qué tipo de proceso sería? Culpa, ¿qué tipo de proceso sería? Acá. Culpa, material. Ya por las consecuencias. ¿Ok? Se trata de acciones sujetas a evaluación. Y reconoce, ¿qué tipo de proceso sería? Es interesante ya, porque es un verbo que está entre material, verbal y mental. O sea, ahí nos damos cuenta que lo de la rueda arcoíris tiene sentido. Pero es solo uno de ellos, me parece. Me parece que es mental. Ya, mental, porque es como un darse cuenta. Ujú. Ya, es por eso que es mental, proceso mental. ¿Ok? Pero está como para seguirlo discutiendo, porque también nos percatamos, luego en la discusión que estamos teniendo a lo largo de las sesiones, que el lenguaje es multifuncional. Y si ustedes, es como, si ustedes
decidieron, ¿no? Que es otro tipo de proceso, por ejemplo, un material, yo también me quedo pensando, tiene algo también de material, pero me decanto por proceso mental, pues como un darse cuenta de algo, ¿ok? Y recuerden que cuando hay agencia, hay responsabilidad. Entonces, si no, con proceso mental, no tenemos agente, sino experimentante, ¿ok? Ya. Acá, ¿qué tenemos acá? Entonces, como para practicar, ¿ah? ¿Qué procesos? Revela, Verbal y también relacional, tenía ya, temblado. ok, está muy bien. Revela verbal, porque se entiende que todo lo que está después es la voz de Furrey, de manera indirecta y de manera directa. O sea, recuerden que lo que está entre comillas asumimos que es cita directa, es decir, un copia y pega de lo que el señor dijo. Ok. Se revela, proceso verbal, locutor, Furrey, locución, todo lo que está después. Ya. Y relacional tenía, es A, tiene B. Portador, Furrey. Atributo, miedo. Y eso, y tenía miedo y temblaba. ¿Temblaba qué tipo de proceso sería? Podría ser comportamental, ¿no? Comportamental, porque no hay control sobre, cuando temblamos no tenemos control. Es algo que hacemos y ya, no hay control sobre esta acción de temblar. Por eso que es como comportamental. Ok, ya, esto es rápido, facilito. Proceso, Relacional. exactamente. A igual a B. Proceso relacional. Súper. Listo, seguimos. Proceso. Esencial. Exactamente. Hay el verbo haber, solo un elemento existente, una estructura de protección para redimir ese error. Estoy leyendo. Proceso existencial, claro. Proceso. Ya. Verbal no es, ni en un millón de años. Comportamental, Material. menos. Material. Material, exactamente. Exactamente, por las consecuencias. Y acá nos damos cuenta, el agente no necesariamente es un ser humano. O no aparece a través de una etiqueta que se vincule con humanidad, con la humanidad, no. Siempre hay maneras de nombrar. Ahora, se entiende también como para seguir profundizando, ¿no? Porque los verbos importan. Nos estamos percatando que los verbos importan. Y las maneras de nombrar también. Porque corrupción es como un sustantivo abstracto, ¿sí o no? ¿Están ahí? Corrupción es como un sustantivo abstracto, ya. Pero ¿quién hace la corrupción? Se entiende que las prácticas corruptas las hacen las personas. Entonces, esta es una manera de nombrar donde el nombre específico de esas personas no aparece, sino a través de este sustantivo abstracto. Entonces, las maneras de nombrar también importan. ¿Ok? Ya, proceso. Esto como para practicar.
Sin miedo, sin miedo. Comportamental, puede ser. O sea, puede ser, pero no. Puede ser, pero no. Mental, ¿no? Exacto, mental. Todo lo que es el mundo de las pasiones, todo eso, los sentimientos, esos son procesos mentales. ¿Ya? Proceso mental. Experimentante, quien escribe, pues, ¿no? Los extraña a todos, ¿no? Quien escribe. Fenómeno, todos. Bueno, bueno, la prensa, ya. Proceso, Material. ya, efectivamente. Material. Estos verbos que se vinculan con movimiento, porque ahí la palabra fue se vincula con el verbo ir, irse, en tiempo pasado, en pretérito indefinido. ¿Ok? Entonces ya, proceso material, agente, novia de Paolo. Estoy leyendo. Llorando, ¿qué cosa sería? No es proceso, pero es otra cosa. Como es un gerundio, no es proceso, pero es otra cosa. ¿Qué cosa sería? Circunstancial. Ya, circunstancia de modo, es decir, cómo se fue. No es proceso, recordemos que los gerundios no son procesos, pero pueden funcionar en este caso como circunstancia de modo. Ok, súper. Ya. Y este es un verbo que hemos visto antes, ¿eh? Mismo verbo, el verbo reconocer. Ya, pero acá, ¿qué proceso sería? Acá, en este tipo de análisis, no debemos analizar de manera así, como si fuéramos máquinas. Oye, el verbo reconocer. Uy, no, será mental. No. Depende de las palabras con las que aparece y también depende del contexto sociohistórico para poder interpretar. Entonces, ¿qué proceso? Ya, existencial no es, ni en un millón de años. Comportamental menos. ¿Qué proceso? El verbo reconocer. Lo discutimos, ¿no? En una de las diapositivas anteriores, que está acá, o sea, el verbo reconocer puede estar entre un mental, un material y un verbal. Está entre esos procesos, pensando en la rueda arcoíris de Holiday. Pero en este caso es solo uno de ellos, ¿eh? ¿Cuál? Podría ser como un material, ¿no? Porque eso tiene Exactamente, sustitución es sujeto de evaluación, exactamente, tiene consecuencias, exactamente, ¿no? exactamente, porque a nivel legal cambias el estatus de esa persona. Es por eso que es un proceso material. Y lo mismo ocurriría, por ejemplo, si uno coloca acepta, admite, Ya, es que depende de las otras palabras con las que aparece, pero también el en este contexto contexto, sociohistórico, ¿ah? Por supuesto. O claro. sea, le identifica. Está muy bien, no te agradezco, Ilse, porque la identificación de un tipo de proceso no solo depende del contexto lingüístico, sino también del contexto sociohistórico para poder interpretar. O sea, enterarse más o menos de en qué contexto apareció esta noticia para poder interpretar adecuadamente. Ok, es interesante. Entonces estamos comenzando a complejizar un mismo verbo que está funcionando con otro proceso, por el contexto lingüístico y el contexto sociohistórico al mismo tiempo, porque lo lingüístico siempre se vincula con el contexto sociohistórico, siempre con procesos económicos, históricos, políticos, siempre. Y en ese tipo de análisis del discurso bien hecho que uno trata de hacer bien, tenemos que arrojarnos al horizonte interdisciplinario y no dejar de contemplar, o sea, más allá de contemplar el árbol, o sea, que en este caso, esta rama, tenemos que tratar de contemplar el árbol y el bosque para poder interpretar adecuadamente. Y acá,
Este mismo verbo, ¿ah? Reconocí. Sí, sí, seguimos con ese verbo, ¿ah? Pero en este caso, ¿qué sería? ¿Cómo funciona? ¿Cómo qué tipo de proceso? ¿Material, mental o verbal? Es uno de ellos, ¿ah? No, verbal no es, ¿ah? Porque para que sea verbal necesitas la voz. Mental, ¿no? Mental, efectivamente. Porque es como un darse cuenta. No me di cuenta. A veces para determinar qué tipo de proceso es, una de las maneras que yo tengo es tratar de buscarme un sinónimo. O sea, otro verbo que funcione como sinónimo. Y ahí como que me ayuda a poder determinar el proceso. Ya, al principio no lo reconocí, al principio no me di cuenta, pero resulta que ya no. Proceso mental. Y acá, vi. ¿Qué proceso es? Comportamental. Mira, ya. Y así miedo, ¿ya? Está entre un comportamental y un mental, pero es uno de ellos. ¿Cuál es? Yo diría que estamos ante un mental. ¿Por qué? Por los ingredientes. El comportamental solo requiere un elemento, el comportamentante. Acá tenemos más de un elemento. Experimentador, yo. Yo. Fenómeno, mi crush. Es por eso que sería un proceso mental. Y además, aunque no lo parezca a primera vista, este verbo se vincula con el mundo de las emociones. Con el mundo de las emociones, las pasiones. Es por eso, es en esta oración, ¿no?, que estamos ante un proceso mental. Profe, entonces ella está experimentando su crush. Claro, se va por ahí. Ok. Todo el mundo de las pasiones, los sentimientos, esos son procesos mentales, ¿eh? Ok. Acá, proceso. Sin miedo, ¿ah? ¿Ante qué tipo de proceso estamos y por qué? Miren, comportamental no es, ¿ah? O sea, acá el verbo producir comportamental no es. Verbal menos. Material, ¿no? Podría ser. Material, exactamente, por las consecuencias. Por eso es que es material. Recuerden que el agente no necesariamente tiene que ser un ser humano. Entonces, no, proceso material, agente lamina, paciente o tema, creo que quizás tema sería mejor, 20% del cobre. En el Perú, circunstancia del lugar. Y acá, proceso. Es como casi el mismo verbo, ¿ah? Pero no es el mismo verbo. Es el verbo producirse. Existencial. Es existencial, exactamente. Está muy bien. Y tenemos el elemento, solo un elemento, ¿cuál? O sea, requerido por este proceso, ¿ah? El existente, incendio. Estamos, uy, ya, procesos. Estamos complejizando. Y no estamos tratando también de analizar, no de manera automática como si fuéramos máquinas, no, contemplemos las oraciones.
Romper su silencio. ¿Qué tipo de proceso sería? Verbal. Exactamente. Eso no es material, no es que esté rompiendo algo de verdad. O sea, no es material, es como una perífrasis verbal. Me pueden corregir, ¿ah? Proceso verbal. Tenemos locutor, estoy leyendo, ojo, doctor Fong, y la locución, entre comillas. Ya. Y lamento, ¿qué tipo de proceso sería? Mental. Exactamente. Este mundo de las emociones son procesos mentales. ¿Ok? A ver, ahora, un ratito, quiero avanzar un poquito, porque quiero hacer esto. Un ratito, para terminar bien la clase de hoy. Un momento. Ya, acá. ¿Qué tipo de proceso sería y por qué? Ya, esto yo lo extraje o sea, es como el testimonio de una persona acusada de haber cometido abusos sexuales contra menores de edad en ciertos colegios en España. O sea, el documental es de examen de conciencia. Y uno de los testimoniantes, acusado, mejor dicho, acusados, dijo eso. ¿Cuál es el proceso y por qué? Comportamental. ¿Por Comportamental. qué? ¿Por No qué? se puede controlar. Ya, es interesante, ¿no? Efectivamente, funciona como un comportamental. Si alguno de ustedes pensó que se trataba de un proceso material, entonces ustedes están interpretando que la mano se va así como la mano de los locos Adams, como si la mano tuviera vida propia, ¿no? No, pero proceso comportamental. Y acá el acusado está representando lo que hacía como algo con el que no tenía control. Interesante. Es interesante, ¿no? También cómo la selección de elementos, de verbos, hace que se represente un evento de ciertas maneras. Entonces, ya como para terminar la clase de hoy, y que quede esto asentado, ¿ya? Ya, o sea, ya nos percatamos, ¿no? Ya a estas alturas del curso, quinta semana, que la realidad está hecha y rehecha sobre la base de discursos. Hecha y rehecha, ahí está, pues ahí está, ahí en una oración, que la gente crea o sobre los que ha heredado y usa de manera natural. O sea, hay discursos que se encuentran, o maneras de representar el mundo que se encuentran súper sedimentados, ¿eh? Eso no quiere decir que esa representación sea la verdad en mayúscula y con resaltador. No, sino que se ha constituido históricamente como la verdad. Recordemos algo que también he mencionado en clases anteriores. Todos cargamos una mochila representacional. Todos. Pero no somos esclavos de lo que heredamos. Las representaciones de la realidad que encontramos en un discurso necesariamente seleccionan un aspecto de esta, la hacen saliente o relevante. Yo lo he mencionado también antes. Es imposible representarlo todo. Aquí, pues, es imposible representarlo todo. Siempre hay un trabajo de selección sobre lo que se dice, cómo se dice y sobre lo que no se dice. Es imposible decirlo todo. Eso sí es imposible. Todo discurso se encuentra cubierto por sombras. Todo discurso se encuentra atravesado por claroscuros. Y hay verbos y verbos. O sea, la clase de la semana pasada y esta ha servido para percatarnos de que hay verbos y verbos. La gente solo se encuentra en procesos materiales, en los demás procesos tenemos otros ingredientes con los que se hacen cosas, con los que se representa la realidad de cierta manera. Maneras y maneras, ¿eh? Hay ciertas maneras súper convenientes para algunos.
Nuestra relación con aspectos de la realidad siempre está mediada por discursos. Recordemos el caso que les compartí con los procesos relacionales. Sencillitos, pero en su sencillez se encuentra su potencialidad, porque reduce la complejidad. Con respecto al caso que compartí de las partes del cuerpo, características del cuerpo, tienen consecuencias en uno, en cómo nos miramos todos los días al espejo, cómo miramos nuestro propio rostro y las cositas que le hacemos a nuestro rostro. Por esta mediación, pues. Porque ni la manera en que nos vemos todos los días al espejo es neutral. Se encuentra mediada por discursos. A través de ellos se constituyen, mantienen, modifican y combaten también versiones dominantes de la realidad y que tienen consecuencias en la estructura social e incluso en uno mismo. ¿Ok? Vamos a dejar la clase. Bueno, vamos a dejar la clase aquí. Escúcheme, las luchas representacionales siempre son posibles, ¿eh? Pero para ello es necesario que las cosas sean representadas de otras maneras. ¿Ok? Vamos a dejar la clase aquí y seguimos la semana que viene, que es ya la última clase, cerramos, vamos a practicar, ¿sí? Con algunos casos que voy a traer acá a la clase y cerramos el curso y compartimos conclusiones. ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Sí, ¿Listo? profesora. ¿Todo conforme? Listo. Gracias. Espero que se encuentren bien y nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Cuídense. Gracias. Bien. No, Chao. gracias a ustedes. Bye, bye.